Hace unos días hice un vídeo, YouTube, en el cual explicaba un poco por encima uno de los muchos secretos y enigmas que están por resolver. Infinidad de ellos. Porque, como he dicho muchas veces en mis vídeos y en mis programas, en mi blog, los misterios y enigmas no están ahí porque no se pueden resolver, sino porque no permiten que se resuelvan. ¿Y por qué no permiten? Porque el mundo entero, toda la entera civilización, se ha montado a base de mentiras, tradiciones y rituales místicos, paganos, miles de religiones, cientos de miles de sectas. O sea, se ha montado un sistema fraudulento con mentiras. De golpe, ahora con los medios de comunicación accesibles a todo el mundo, la gente empieza a pensar y a estudiar y a comprender cosas que antes no comprendía. De tal manera que ya la gente empieza a sospechar cada vez más de que todo ha sido un fraude. Hay miles de ejemplos que le podía poner. Por ejemplo, cuando han dicho las inmensas pirámides que hay en todo el mundo, y en la Luna, y en el planeta Marte. ¿Quién las ha hecho? Pues los arqueólogos, en el siglo pasado, se aventuraron a decir, bueno, pues es que hay un filósofo griego, Heródoto, que dijo que había oído, que le habían dicho que eran tumbas para faraones, y que habían trabajado ciertos miles de esclavos y que en un 27 o 30 años las habían acabado. Hoy la ciencia y la técnica comprende que eso es una mentira, que esa teoría y esa tradición o ese filósofo había oído de otros, que habían oído de otros, y hacer todo fábulas y mentiras, cuando se comprende técnicamente que es imposible, con las técnicas más avanzadas en la actualidad, es radicalmente imposible realizar una pirámide como la de Keo, por ejemplo. Y por no decir de las miles de pirámides que hay en la Tierra. Imposible. No hay técnica, no hay material, no hay forma, no hay dinero para hacer eso. Imposible. Hoy hablo de las técnicas modernas, con ingenieros, ordenadores, cientos de miles de mapas, grúas gigantescas, raíles de trenes, cortadoras automáticas con punta de diamante. Nada, imposible, nada. Eso no se acabaría nunca. ¿Cómo iban a acabar los egipcios si no tenían ni madera? No había árboles, ni acero, ni hierro. No había nada. No había ni papel siquiera. Y de esclavos, pues lo único esclavitud que conocen en las escrituras son los hebreos. Y eran trabajadores que hacían ladrillitos de barro y paja, secados al sol. Esa era toda la técnica egipcia. No había más. Y por ese ejemplo, todos. He dicho muchas veces, pues en la isla de Pascua, pues hay 1000 moais gigantescos. Ahora se están descubriendo que son más grandes de lo que se imaginaba. Empiezan a profundizar y no acaban nunca. Gigantescos, algunos de 240.000 kilos. Pero ¿cómo van a hacer eso unos nativos en una isla como la de Pascua, cuando igual que en Egipto no ha habido nunca árboles, ni acero, ni hierro, ni papel, ni historia, no había nada, primitivos, vivían de la pesca y de las hortalizas? Si hoy no se puede hacer, hoy sería una obra inacabable, imposible, con madera volcánica que es tan dura como la diorita, imposible. Y así ponemos ejemplos, otro detrás de otro, y ve que todo ha sido un fraude. Luego empezamos con las miles de religiones como la católica o otras, que se han montado a base de matanzas, terror, asesinatos de masas de gente, población entera, o sea, un estado diabólico de terror y de robos y estafa, y se ha creado una religión. Ahora resulta que, bueno, se dan cuenta, son unos asesinos, son unos malvados, monstruos, corruptores de menores, ladrones, apoyadores de asesinos de masa, dictadores. Bueno, hoy la gente va despertando. Y se dan cuenta de que todas las religiones han sido un fraude, una estafa, un montaje extraterrestre, etcétera, etcétera. Y así, vez tras vez, detalle tras detalle, la gente va despertando y se dando cuenta, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué historia de narices es todo si es un montaje y un fraude todo?
hay de los muchos enigmas que no quieren que se resuelvan, digo, anticipo eso. Por ejemplo, hace unos años, unos astronautas NASA del proyecto Apolo, pues descubrieron una nave gigantesca extraterrestre en la Luna, aparcada, pero gigantesca, de más de 3 kilómetros de larga y más de 500 metros de alta, o sea, gigantesca. Ahí se podía meter pues, ciudades enteras de personas. Se supone que todo Nueva York cabría, todos los ciudadanos de Nueva York, y sobraría espacio. Hoy en día no se podía hacer esa nave, está ahí. Y se encontraron en su interior un cuerpo momificado de una mujer. Se han hecho la autopsia, pero todo en secreto, porque siempre la NASA que descubre cosas, infinidad de cosas, en la Luna, en Marte, en el planeta, en la Tierra, bueno, lo callan todo. Porque tienen amenazas y prohibiciones del Vaticano y su gentuza aliada criminal de no decir nada y que la gente siga en la estupidez y en la ignorancia. Bueno, la autopsia de esa mujer demuestra que no murió ni de enfermedad ni de vejez. ¿Qué edad piensan que tendría esa mujer? Se ha hecho el análisis de sangre y ve una sangre especial. ¿De dónde vino esa mujer? ¿Por qué la dejaron allí? ¿Dónde están todas las personas que tendría que haber en esa nave? Fíjense que en la Luna hay bases subterráneas. Los astronautas pues ya descubrieron, ya los 3 primeros astronautas ya iban seguros a una zona, el Mar de la Tranquilidad lunar, donde había una base extraterrestre. Ya entraron Neil Armstrong y Aldrin y filmaron aquello. Extraterrestre, una nave de miles de años de antigüedad, abandonada, y hay algo más que no han dicho nunca en esa nave, que yo diré en su día y lo mostraré con pruebas que nunca han dicho ni dirían jamás. En esa nave, ya lo diré en su día, todo silenciado, porque en la Luna hay bases subterráneas, la Luna está hueca, como la Tierra, como Marte, hueco. Hay más continentes en el centro de la Luna, como los hay en Marte, como los hay en la Tierra. Increíble, ¿no? Y hay bases y plataformas gigantescas artificiales. Bueno, ya se han traído de instrumentos técnicos de la Luna a la Tierra montones. ¿Por qué creen que no lo dicen? ¿Por qué cree que la NASA, siendo financiada con el dinero de todo el mundo, o sea, los impuestos de todos los norteamericanos, financian la NASA con 1.700 millones de dólares anuales? ¿Por qué se callan todo? Pero están engañando a la población entera. No dicen nada. Piense que uno de los astronautas del proyecto Apolo en 1969, en junio, que fueron directamente a esa zona, porque ya tenían sondas lunares que habían filmado miles de fotografías de esas estructuras artificiales en la Luna. Ya lo sabía la NASA muchos años antes de que pisara la Luna. De hecho, hasta Hitler en una expedición pisó la Luna con ovnis que le dieron los extraterrestres a Hitler, con planos, a Wernher von Braun y a Heinrich Himmler. Es una serie de misterios que han callado, que yo en su día relataré, con pruebas siempre. Pues Neil Armstrong entró allí, hizo filmaciones, se llevó objetos electrónicos que halló en la Luna, se llevó montones a la Tierra. La Tierra norteamericana los tiene en base extraterrestre, en el Área 51, montones, pero técnicos, de una microchip antiquísimos, pero gigantescos. Silencio. Neil Armstrong le mandaron luego a una base extraterrestre en la Tierra, en el Ecuador, la base de los Tallos, con una expedición de la Tierra norteamericana. Se llevaron montones de cajas de instrumentos técnicos de la cueva o nave extraterrestre de los Tallos. Montones de cajas, silenciado todo. Y curiosamente, como ha pasado en algunos personajes, cuando yo quise contactar con Neil Armstrong, de súbito fallece. Eso ya ha pasado muchas veces. Iba a contactar para darle pruebas, darle datos, cosas, a ver si conseguía que enlazara conmigo y sacar alguna información. Yo le daría algunas, bastante buenas, para que él entendiera qué es lo que vio en la Luna y quién lo hizo, por qué estaba ahí. Y entendiera qué fue la base extraterrestre de los Tallos. Y él me daría alguna información confirmándome que ya lo sabían, por qué le habían
Supongo que estaría aterrorizado. Ya le hicieron juramento de arruinarle la vida y la carrera, encarcelarle de por vida si declaraba algo de lo que Neil Armstrong había visto allí en la Luna. Lo hacen con todos los miembros de la NASA. La nave extraterrestre de la Luna es gigantesca. En su día, no en un vídeo YouTube, porque nunca permitirían que estas cosas se hicieran públicas. En su día explicaré quién construyó esa nave, por qué se dejó en la Luna, qué utilidad tuvo, quién es esa mujer que se halló momificada en la Luna, con datos, pruebas y todo tipo de cifras, fechas, lo que quieran, lo mostraré. Hay una expedición rusa, una expedición Phobos 2, con un satélite artificial ruso, que vio exactamente, y lo filmó, claro, una nave gigantesca de casi, creo que eran 20 kilómetros de larga, imagínense, gigantesca, una semejanza a esa otra nave que hace unos días entró y se filmó en el volcán Popocatépetl de México. Y entonces, esa nave que el Phobos 2, un satélite artificial ruso, filmó, incluso la nave gigantesca que estaba en la perpendicular del planeta Marte, daba la sombra en la superficie del planeta, la gigantesca. Y en el momento que Phobos 2 quiso filmarla, se destruyeron el satélite artificial ruso Phobos 2. Eso fue en el 1989. Y más de 12 expediciones a Marte, supuestamente, claro, norteamericanas y rusas, nada más empezar a filmar las ciudades y las pirámides de Marte, fueron destruidas. Esos sondas lunares o satélites artificiales. Como comprenderán, todo esto enfoca a una cosa, a que hay, ya lo he dicho infinidad de veces, y infinidad de cosas que no se han querido revelar, enigmas y misterios, que no quieren que se revelen, porque yo estoy capacitado, gracias a Dios, de revelar todo, pero con pruebas. Claro, indudablemente no me dejarían nunca mostrar esa prueba. Yo he dicho muchas veces que conozco emplazamientos en España y en otras partes del mundo donde hay rocas artificiales con gigantes dentro, en perfecto estado de conservación. No permiten que eso se haga público. Ya firmé un contrato hace años con Antena 3, Televisión España, y se abortó rápidamente. Y se prohibió hablar ni mencionar mi nombre, tan siquiera, bajo pena de arruinamiento de carreras y de vidas. Incluso cerrarle la cadena de televisión, si emitían algo de eso. O sea, hay un estado de terror gigantesco, pero proveniente todo, enfocado todo, el Vaticano, que es la organización satánica, diabólica, criminal, que controla todos los gobiernos, que dice a los gobiernos lo que tienen y no tienen que hacer, que vive de los gobiernos y los gobiernos la utilizan a su vez para 800, 900 millones de personas tenerlos atontados, o la tierra entera. Y hay mucho detrás de todo eso. El Vaticano va a salir la cantidad de niños que ha asesinado en sacrificios a los seres de la oscuridad. De hecho, el Vaticano, los obispos, son los que hacen sacrificios de niños para la continuidad de las noblezas. Ya he explicado muchas veces que en esos momentos, rituales satánicos de sacrificar un niño en los túneles y sótanos de los castillos y de emplazamientos, o sobre todo en Bélgica, donde se reúnen las noblezas, se convierten en reptilianos. ¿Preferirían suicidarse cualquiera de ellos antes de comentar eso? Y muchas personas, he explicado muchas veces, muchas que sabían esto, se fueron asesinadas, como Lady Di, Erika Ortiz, Roca Solano y mucha gente más. Ya saldrá todo esto. Cuando sea bien, antiguamente lo hacían en los monasterios, sacrificios de niños, continuamente, hasta el día de hoy. Los sacrifican, raptaban niños, sacrificados. Y a veces, en los tiempos modernos, cuando ya se empezó el clamor de lo que estaba pasando y la policía lo sabe, le tienen aterrada a la policía,
Cuando las niñas de Alcácer, lo sabe la policía perfectamente, que fueron los obispos de España, financiando a la Iglesia Ricard con 85 millones para asesinar niños y niñas. Silencio absoluto. Porque ellos, el Vaticano y los obispos y toda esta gentuza criminal, se ríen de la gente, se cachontean. Ellos se sienten seguros al decir, tenemos a nuestro lado noblezas, políticos, banqueros, somos la fortuna más grande del mundo, a nosotros no nos hunde nadie. Y hagamos lo que hagamos, aunque la gente lo sepa, no vamos a ir a la cárcel, imposible. Entonces siguen haciendo crímenes, atrocidades, robos, estafas, blanqueo de dinero de la droga. El Vaticano es el blanqueador de dinero de droga del mundo más grande, como traficante de drogas. Por el Vaticano pasan toneladas de droga. Han ganado cientos de miles de millones de dólares que están en los bancos suizos y en otros bancos del tráfico de drogas. O sea, imagínense la cantidad de muertes que tiene a sus espaldas de chicos y chicas jóvenes intoxicados con la droga, sobredosis o con sida o hepatitis. Espantoso, diabólico, criminal. Por eso vivimos en un tiempo especial, muy especial. Nos acercamos velozmente al tiempo del ajuste de cuentas. Primero, de Babilonia la Grande, el Vaticano, o el Anticristo. Ya hace unos días, el excelente moderador de Chile Televisión, Salfate, mostró un vídeo hecho por un religioso, no católico, claro, que mostraba que efectivamente, con textos bíblicos de profetas Daniel y Ofenbarun y otros, Revelación, que el Vaticano es el anticristo. De hecho, los hechos del Vaticano, los crímenes que ha hecho, las torturas y matanzas, la gente, millones que ha quemado vivos, es diabólico, es extremadamente diabólico, satánico lo que ha hecho. Y los robos, bueno, es incalculable. No solo quemar poblaciones y gente, millones, robarles todo. O sea, de esa manera han hecho la fortuna más grande del mundo. Ahora las Naciones Unidas van a meterle mano al Vaticano y los van a hundir, los van a pisotear. No solo las Naciones Unidas para resarcir las víctimas del Vaticano, millones de ellas, devolver a sus dueños el dinero robado durante siglos. Países sudamericanos, europeos, los templarios, los cátaros, los valdenses, bueno, montones, millones. Y segundo, volverán otra vez a pisotearlos, ni un céntimo más para el Vaticano ni para la religión, nada. Que trabajen esos vagos, pedófilos maleantes, y que aporten, y si no, que se mueran de hambre, ¿sabes? Parásitos de la sociedad, lacras de la sociedad, sino que irán a la cárcel montones, doblemente, pagarán sus deudas. En su día, cuando tenga ocasión y me lo permitan, lo permitirán. Créanme que lo permitirán. Porque todo enigma y misterio se va a resolver. Hasta el último de ellos. Jesucristo lo profetizó repetidas veces. Él lo profetizó vez tras vez. Casi fue el tema de su predicación en 3 años y medio que estuvo en la tierra. Él dijo, no hay nada oculto que nunca llegará a saberse, ni nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llega a manifestarse. Eso lo repite vez tras vez. Recuerdo el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. O sea, lo repite vez tras vez. Y él no miente. Estamos en ese tiempo en que estos enigmas y misterios que a la fuerza del terror y el miedo y la coacción han estado ocultados, se van a revelar. Las estructuras que hay en Marte, que hay estructuras gigantescas como la Tierra, hay pirámides, hay los barcos de las Bermudas, están en Marte, y aviones de las Bermudas. Los 4 aviones del atentado terrorista el 11 de septiembre están en Marte, con los pilotos y los pasajeros, están ahí, lo sabe la NASA. Tiene terror la NASA de decir las filmaciones que ha hecho, de ver a la gente personalmente, porque hoy hay medios con satélites artificiales de la NASA que se puede ver la gente perfectamente en Marte, lo hay en la Tierra ya. O sea, unas filmaciones que se ve a la gente andar tranquilamente. Incluso hay en el año 1993, la NASA construyó un satélite artificial impresionante. El Mars Observer costó $1.000 millones.
Y ese satélite era para filmar las pirámides y las ciudades y los barcos de la Bermuda y los aviones de la Bermuda y las personas y las ciudades, todo está allí. Bueno, ese satélite Maxwell podía filmar un bolígrafo que estuviera en el suelo, le filmaba, lo podía ver, hasta la marca del bolígrafo. Impresionante. Hoy las técnicas electrónicas son impresionantes. Pero rápidamente ese satélite artificial le prohibieron emitir una sola foto al público. O sea, y tienen cientos de miles de fotografías de cada rincón de Marte, de las ciudades. Tienen terror por culpa del Vaticano. Piense una cosa. En su día explicaré cosas impresionantes. Cuando empiece a sacar cosas que van a salir, los gigantes de las rocas, cuerpos de extraterrestres dentro de rocas, porque hubo un diluvio global hace 1400 años y tuvieron que dejar aquí cuerpos, porque no podían ir todos en esas naves a Marte. Y como fue de súbito una catástrofe mundial, hablo del diluvio de Noé, se tuvieron que dejar herméticamente sellados en rocas para sacarlo más tarde, porque están en estado de inoxia. Esa nave de la Luna será utilizada de nuevo, porque antes de que comience una catástrofe para acabar con el mal y echar a los extraterrestres de la Tierra de nuevo, a la gente, mucha gente, será rescatada de la Tierra para tenerla en seguridad de la catástrofe que viene y no les pasa nada. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 40 y 41, que voy a leer literalmente, donde dice, la gente quizás ha leído estos textos, pero no ha comprendido qué era esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40 y 41, dice lo siguiente: entonces serán dos, habla de hombres, claro, en el campo, uno será tomado y uno abandonado. Dos, habla de mujeres, que molerán con una muela, una será tomada y otra abandonada. O sea, muchas veces gente que ha leído las Escrituras no ha entendido estos textos. Ha pensado, bueno, ¿qué quiere decir eso? Es abstracto, es una metáfora. Es sencillamente que se recogerá mucha gente para reservarla de que no le pase nada en la catástrofe que viene a toda la Tierra habitada, para echar a los extraterrestres y acabar con la gentuza criminal y con los enigmas y misterios. Esa nave de la Luna cumplirá otra vez su función. Y esa nave gigantesca de 20 kilómetros de larga que vio el Phobos 2, los rusos, también será utilizada, como lo fue hace unos días una nave cilíndrica que entró directamente en el volcán Popocatépetl, de México. También en su día explicaré la función de esa nave que entró en ese volcán. Todo enigma y misterio se va a revelar. Eso ténganlo por seguro. Y lo digo yo, que infinidad de veces me han querido eliminar y no han podido. Ya eso es una garantía para que todo esto que digo se cumpla. Un fuerte abrazo, amigos. Saludos al FATE y a todos los chilenos. Sois fantásticos. Gracias.